Bienvenidos a Buquio, parte 2 de este libro Padre Rico y Padre Pobre. Y en esta parte 2 vamos a ver, por ejemplo, la motivación e inspiración, vamos a ver activos y pasivos, y también vamos a ver los obstáculos a los que te vas a enfrentar cuando ya tengas todo tu proceso bien armado. Entonces, hablando de inspiración y motivación, ¿cómo le hacemos para mantenernos inspirados y motivados durante todos los años que te va a costar salir de la carrera de ratas y tener tu libertad financiera? Dependiendo entre 5 y 12 años es lo que te vas a tardar. ¿Y de qué depende? De las deudas que tengas, de los compromisos financieros que tengas, de la disciplina que le pongas, de los riesgos que tomes, de la gente que te ayude y un chorro de cosas alrededor. A mí me ha tomado muchísimos años y tengo un par de negocios que me ayudan enormemente a estar medio en la libertad financiera, pero no necesariamente completo. También tiene que ver, por ejemplo, con tu interés en gastar. Conozco personas, en particular familiares míos muy cercanos, que casi tienen su libertad financiera porque su nivel de gasto es tan poco porque no necesitan nada. No les gusta, no lo necesitan emocionalmente. También otras personas tienen coches o casas enormes donde su libertad financiera es mucho más difícil de conseguir porque el nivel de ingresos residuales o pasivos que necesitan son mucho más grandes. Pero bueno, lo que te quiero decir es cómo nos mantenemos así, motivados e inspirados, con un concepto que a mí me costó muchísimo trabajo entender, que es págate a ti primero. Y sí, puede sonar medio loco, pero lo que se refiere es que no es que te pagues a ti y hagas lo que quieras con ese dinero. Significa que tomes una parte de ese dinero y la inviertas, y otra parte pequeña te des ciertos lujos o ciertas cosas que te gustan para que te mantengas motivado y inspirado. Además, el pagarte a ti primero te va a dar, por ejemplo, el resultado de lo que te queda para poder pagar tus deudas. ¿Y eso qué significa? Pues está muy cañón, porque te vas a dar cuenta al principio que tus gastos sobrepasan tus ingresos o lo que te queda. Y entonces es a partir de ese proceso que empiezas a reducir gastos y a ganar más. Y es esa diferencia con que empiezas a separarla, que lo que te queda es lo que puedes comenzar a invertir en tu propio negocio o en inversiones financieras o inmobiliarias o cosas de ese estilo. ¿Qué son los activos y qué son los pasivos? Un contador me puede decir muchas cosas y son financieros que saben mucho más del tema, pero en simplicidad, un activo pone dinero en tu bolsa y un pasivo saca el dinero de tu bolsa. Es decir, los activos y los pasivos son esos elementos que mueven al dinero y que hacen que fluya el efectivo. Pero ¿cómo se ve esto? Bueno, esto está en el balance general y en el estado de resultados. La mayoría de nosotros nos enfocamos en el estado de resultados, que prácticamente es lo que gano, lo que gasto, lo que me queda o lo que me falta. Pero el balance también tiene tus activos y tus pasivos, que es el mecanismo que hace que se genere el flujo del efectivo. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Pues cómo funcionan los estados financieros. ¿Para qué los puedes aplicar en tu vida diaria? La mayoría de nosotros creemos que los estados financieros son esos, digamos, documentos esotéricos que generan los contadores, ya sea para ti, tu empresa o tu negocio o la empresa para la que trabajas. Pero la realidad es que todos tenemos estados financieros, los conozcas o no los conozcas, los escribas o no los escribas, los tenemos. Y si no sabemos cómo leerlos, ¿cómo vamos a saber que estamos en el camino correcto para salir de la carrera de ratas? Los activos entonces generan algo que se llama ingreso residual o ingreso pasivo, y ese ingreso es que tu dinero en el activo está trabajando para ti, generándote más dinero. Y cuando empiezas a reinvertir ese dinero en más activos, se van sumando y se multiplican para que entonces ese dinero que se va creando es el que te va a generar tu libertad financiera. Por otro lado, los pasivos son esos elementos que hacen que tengas que gastar para poderlos tener. Por ejemplo, Robert hace muchísima mención que la casa donde vives es un pasivo, porque te cuesta vivir en esa casa. ¿Por qué te cuesta? Pues simplemente el mantenimiento, tenerla, estar ahí, etc. Pero sobre todo, porque todo el dinero que te costó o que te cuesta tu casa, no lo estás recibiendo, sino tú lo estás gastando. Es como si tú estuvieras rentando tu propia casa. Al final, claro que te queda, digamos, una casa que podría parecer un activo, pero el activo solamente si lo pones a trabajar, es decir, si haces que genere el dinero.
Esto obviamente tiene ciertas diferencias con respecto a cómo se manejan los estados financieros empresariales y algunas otras cosas que mucha gente me puede decir que estamos mal. Pero para efectos de nuestro mecanismo y nuestro entendimiento inicial, un activo te pone dinero en tu bolsa, un pasivo saca el dinero de tu bolsa. Ya que entendiste tus activos y pasivos y tus estados financieros, vamos a aprender un poquito la diferencia entre profesión, negocio y trabajo. El trabajo es por lo que te pagan, tu profesión es lo que sabes hacer y tu negocio es eso que está generando dinero para ti. Es decir, no se trata que tú trabajes para generar dinero, se trata de que tu dinero genere más dinero. Esa es la definición de inversión. Pero el camino es muy arduo. La mayoría de nosotros somos profesionistas o tenemos alguna, no solo profesión de estudio, sino también alguna habilidad que intercambiamos por dinero. Ese dinero que generas, si te lo gastas todo, nunca te va a sacar nunca vas a ser millonario, o sea, nunca vas a tener grandes cantidades de dinero. ¿Qué es lo que sucede? Hay profesiones que pagan muy bien. Por ejemplo, médicos súper especializados ganan muchísimo dinero, vendedores ganan muchísimo dinero y digamos, directores de empresas ganan muchísimo dinero. Pero si no conoces el proceso de qué hacer con ese dinero, vas a seguir estando en la carrera de ratas, aunque tengas 2 casas y 5 coches. Es lo mismo. El tema es qué hacer con ese dinero que te genera tu trabajo a través de tu profesión. Y eso lo tienes que invertir en tu negocio. Tu negocio puede estar relacionado o no a tu profesión y a tu trabajo. Y no se trata de que dejes de trabajar o renuncies a tu empleo, así en este momento. Se trata de que empieces a generar diferentes mecanismos de negocio a través, por ejemplo, de mercadeo en red o de otros elementos o de negocios que vendas por internet o lo que sea, que te empiecen a generar un poquito de dinero y que lo hagas en horas fuera de tu trabajo. Y cuando eso te empiece a generar más dinero, algún día podrás hacer que ese sea tu negocio principal y ese dinero volverlo a reinvertir en activos para que te genere más dinero. Y ese proceso te lleva muchos años, que es lo que comentaba yo hace un momento. Una estrategia que utilizamos muchos y que se utiliza constantemente, pero hay que saberla hacer y hay que aprender a cómo hacerla, es esta. La diferencia entre un empleo y una persona moral o una empresa. En un empleo ganas el dinero con tu profesión, te pagan, te quitan tus impuestos y te dan lo que queda. Ahora, en tu negocio es un poco al revés. Ganas el dinero, gastas lo que necesitas, con base en lo que te queda pagas tus impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú logras hacer una pequeña persona moral y la administras bien, conociendo de impuestos, pero ojo, da miedo y puedes tener riesgos grandes si no sabes cómo manejar esos impuestos. Por eso necesitamos primero aprender e invertir en nosotros mismos. Para entonces, cuando tengas esa pequeña corporación, te ayude a que pagues menos impuestos gracias a la deducibilidad legal que existe en el hacerlo. Pero obviamente necesitas ser un poco experto para poderlo hacer y aprender constantemente del tema. Ahora, ojo, no estoy diciendo que evadamos impuestos, Lo que estoy diciendo simplemente es encontrar mecanismos más inteligentes para manejar tus ingresos y tus egresos. Ya que aprendimos cómo están estos elementos, entendimos de los estados financieros, vimos las emociones y todo, nos vamos a seguir encontrando con muchos obstáculos. Pero la mayoría de los obstáculos nosotros mismos nos los ponemos. Y Robert menciona en su libro 5 obstáculos fundamentales que nos limitan para seguir avanzando en este proceso. El primero tiene que ver con el miedo, que ya lo mencioné, pero aquí es un miedo, digamos, que a perder. Y no estás jugando a ganar, sino estás jugando a no perder. Como dice Robert en su libro, no conozco a ninguna persona rica que nunca haya perdido dinero, pero sí conozco a muchas personas pobres que nunca han perdido un peso. El segundo es el cinismo. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos dudas e incertidumbres y como no sabemos, nosotros criticamos. Y entonces esa crítica hacia los demás o hacia el esfuerzo de los demás o inclusive hacia nosotros mismos también nos limita. Estamos en paradigma criticando algo que no conocemos. Por eso es trascendental educarse, pero también no hacerle caso a las críticas o simplemente no ser cínico con nosotros mismos. El tercero
es la pereza. Y no me refiero a la pereza de estar acostados en la cama viendo Netflix. Me refiero a la pereza de no hacer algo nuevo y mantenernos ocupados en nuestro trabajo y decir que nunca tenemos tiempo. Es decir, es la pereza de romper con la cadena de tus hábitos. Entonces tú, por ejemplo, necesitas salir un poco de eso, y yo también lo he hecho, y me ha costado mucho trabajo, de no decir estoy realmente ocupado, no tengo tiempo de aprender o de aplicar estos elementos. Entonces esa pereza normalmente lo que hará es te mantendrá en un proceso igual que no controlas en el tiempo. El cuarto son los malos hábitos. Los malos hábitos de gasto, o por ejemplo no tener buenos hábitos de llevar el registro de tus gastos, o los buenos hábitos de la lectura, o los malos hábitos de comprar porque sí. Es decir, estos elementos que constantemente tenemos en la vida diaria y no pararlos y ser disciplinados, es a lo que Robert se refiere con los malos hábitos. Y ponte a pensar, cada vez que vayas a comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? Segunda pregunta, ¿qué me pasará si no lo compro? Y la tercera pregunta y más importante, ¿esto que estoy comprando me acercará más a mis metas o me alejará? Y te aseguro que dejarás de comprar el 70% de las cosas que tienes ganas que no necesariamente necesitamos. Y el quinto es la arrogancia, es decir, yo sé y lo que sé ya no necesito aprender más. O a lo mejor lo que no sé no importa. Y esta arrogancia no te permite crecer hacia adelante. Ahora, yo me acuerdo uno de estos juegos de casco que estaba jugando, de repente un señor se levanta, era un señor como de unos 55 años, y dice, oye Luis, pero es que esto, yo ya estoy muy grande para aplicar esto, la verdad es que yo ya estoy así, así soy y así me moriré, así que no me va a servir nada de lo que me estás diciendo. En otra mesa había una señora de 74 años, es cierto, es 74, y la señora se levantó y le dijo, discúlpeme joven, pero eso que usted está diciendo está muy mal. Yo a mis 74 años estoy aprendiendo y estoy cambiando mi mecanismo financiero para tener una libertad financiera que hoy no tengo. Y lo logró. En 2 años esa señora se logró ser financieramente libre. Impresionante. Fue una historia, digamos, maravillosa. Pero a lo que voy es, la arrogancia también nos detiene. Ya tuvimos todos los elementos que Robert Kiyosaki nos dice en su libro de Padre Rico y Padre Pobre. Pero hay otros elementos fundamentales que necesitamos entender, como el cuadrante del flujo de efectivo, que es otro libro de Robert que haremos en el futuro. Pero en resumen, necesitas entender la emocionalidad, cómo manejas el dinero, necesitas aprender de estados financieros, necesitas aprender del modelo financiero, de cómo funciona la diferencia entre activos y pasivos. Los 5 obstáculos que nos detienen, muchísima disciplina, automotivarte a ti mismo y conocer a gente que te ayude, te motive y no te aconseje, aunque sean consejos positivos desde su punto de vista, alguien que no lo ha intentado o alguien que simplemente le tiene miedo y son sus miedos los que te están aconsejando. Yo te invito, si no lo has hecho ya, a que recapacites y si ya lo hiciste, vuelve a construir y vuelve a recordar el por qué empezaste esa nueva empresa, por qué empezaste ese nuevo negocio, por qué estás vendiendo por fuera aparte de tu trabajo, o por qué estás ahorrando dinero o invirtiendo en bienes raíces. Vuelve a hacer el estudio y te aseguro que te encontrarás cosas que podrás seguir cambiando. Y si no lo has hecho o no sabes cómo, o eres demasiado joven y nunca habías escuchado estos conceptos, te invito a que le metas tiempo, dinero y esfuerzo, porque créeme, la libertad financiera a través del entendimiento de cómo funciona la economía y las finanzas te darán 2 cosas que todos queremos: libertad de tiempo y libertad de locación. No se trata de tener dinero por dinero como una avaricia propia del dinero, sino se trata de saber manejar el dinero a nuestro favor para que el dinero trabaje para nosotros y nosotros podamos disfrutar todo lo que queramos, aún y cuando estemos trabajando. No estoy hablando de que el trabajo no lo sea. Te invito entonces a que lo hagas. Espero que te haya encantado este buquio, que lo lleves a la práctica y nos recomiendes. Dale like, follow, pero sobre todo recomienda, comenta, dime qué otros buquios quieres o en qué cosas no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo. Me encanta la discusión, me encanta que platiquemos y ayúdanos a crear
digamos, comunidad de aprendizaje que más personas como tú y como yo, mujeres y hombres que queremos hacer de nuestro mundo un mundo mejor, podamos lograrlo a través del autoaprendizaje que tanto menciona Robert Kiyosaki en este libro. Esto es Buquio TV, te veo para la próxima. Muchas gracias. Bye.